Atentos mis amigos de Convocatorias México, tenemos información oficial sobre los incrementos, 2 nuevos montos para México, 2 incrementos importantes para cada uno de ustedes. Pongan atención porque esto lo dice directamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, pues es 12% de incremento al salario mínimo. Le pedí ahora a Paulina que nos hiciera los cálculos. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364. 8,364 pesos, lo acaba de confirmar la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos nuevamente. Al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más, eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. Es más de 3 veces lo que tenemos estimado para la inflación el próximo año. Y si ponemos la gráfica, que es similar a la que puso… Ahí está. Este es el incremento en el salario mínimo. A ver, préstame el micrófono. Ahí está el incremento. Como saben, durante todo el periodo neoliberal, lo que presumían de México en el extranjero era la mano de obra barata. Eso habla de la deshumanización de esos gobiernos. No se puede salir a presumir salarios de hambre. Se presume a México su capacidad productiva, a las y a los mexicanos mejores trabajadores o de los mejores trabajadores del mundo, trabajadoras, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza cultural, pero no mano de obra barata como si eso fuera la competitividad. Y con base en eso hubo un empobrecimiento de las y los trabajadores en México. De 1992 al 2018 prácticamente se mantuvo constante el salario mínimo en términos reales. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un incremento significativo y nuestro objetivo es llegar a 2.5 canastas básicas. Es decir, que con un salario mínimo un trabajador o una trabajadora pueda tener 2.5 canastas básicas. Eso significaría, manteniendo más o menos la inflación, un incremento anual de 12%. Así lo planteé en los 100 puntos y quiero agradecer aquí a empresarios, a trabajadores, a el secretario del Trabajo, a Marat y a Luis Munguía, que han estado haciendo un excelente trabajo, porque hoy logramos ese 12% de incremento salarial. Ahora, decían que si esto ocurría iba a aumentar la inflación. Falso. Pero además decían que si esto ocurría iba a dejar de haber inversión extranjera. Falso. El día de ayer salió el resultado del INEGI estamos en serie desestacionalizada y bueno, así le llaman. En pocas palabras, el nivel de desempleo está en su nivel más bajo en el país. Es decir, el humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Y por eso es el rumbo que continúa en el país.
Entonces son muy buenas noticias para el pueblo de México y con nuestra máxima siempre que es por el bien de todos, primero los pobres. Bueno, antes de lo siguiente. Pues ahí lo tienen, amigos y amigas, como acaban de escuchar directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta mañanera del pueblo se confirmaron estos dos incrementos, son dos nuevos montos. Estábamos hablando del aumento del 12% y se ha confirmado al 100% con una pequeña variación en el monto mensual. Este monto mensual se va a confirmar de una vez por todas cuando salga en el diario oficial de la Federación. Los montos que dio la presidenta Claudia Sheinbaum fueron unos cálculos que se hicieron muy rápido, pero hay que esperar todavía. Pero ya sabemos, ya se logró el 12% confirmado al 100%. Vamos a pasar al video de este acuerdo o de este trabajo que se ha venido haciendo por parte de la Guardia Nacional para proteger las carreteras de México. Y además han estado en contacto en varias reuniones con los transportistas de México y ya comienza a haber resultados. Entonces está aquí el comandante de la Guardia Nacional por si hay alguna pregunta y pasamos el video antes de las preguntas. Bueno, me interesa mucho es que escuchemos a un representante de los trabajadores, quien lo dice muy claro el sentir del pueblo de México. Esperemos que aquí podamos escucharlo y pongan atención. Reconocer, en primer lugar, la primera fase de la transformación. No tuvimos oportunidad de hacerlo. Y voy a utilizar unas palabras que nuestro apreciado secretario de Trabajo ha utilizado desde hace buen tiempo. La primavera laboral. ¿Y por qué menciono la primavera laboral? Porque escapa al espacio que todos vemos exclusivamente de los salarios con referencia al empleo. Realmente la visión alcanzó para mucho. Se mejoraron las vacaciones, las pensiones, se acabó con el outsourcing, se concluyó con una serie de demandas que tenemos y que teníamos los trabajadores en beneficio precisamente de quienes producen en este país. Y hoy tenemos que reconocer que a 2 meses de haber asumido la administración de este país, sin duda alguna las muestras son de que este panorama laboral extiende sus alas para seguir abrazando a los trabajadores y recuperar todo aquello que perdimos durante mucho tiempo. Voy a contextualizar un poco lo del salario. Nosotros estamos tratando de recuperar el salario que teníamos en 1976, es decir, su poder de compra, hace casi 50 años. Esa es nuestra lucha. Y este salario corresponde aproximadamente a 350 pesos. Hoy, a pesar de todos los esfuerzos que vinieron de la primera etapa de esta transformación, quedamos todavía a 35, 36 puntos de lograr alcanzar esa meta. Sabemos que la vamos a lograr, tenemos confianza sin duda alguna. Pero todavía nos falta un poco para recuperar este salario. Sin embargo, el camino nos genera una gran confianza para seguir avanzando. Conocemos los 100 compromisos de gobierno y sabemos que los va a cumplir. Y no solo sabemos que los va a cumplir, queremos formar parte de esta historia, no como observadores, sino como protagonistas de esta historia. Queremos sumarnos al segundo piso de la transformación para con nuestra aportación generar un vínculo que sin duda alguna beneficiará a toda la economía del país. Quiero tocar un tema que ha sido punto de esta semana de la revisión de los salarios mínimos de muchos que escriben en los periódicos o que son entrevistados por los periódicos, donde hablan de que si México no es productivo, los salarios se vuelven caóticos porque generan inflación. Y yo pregunto, México que está
entre los 4 primeros lugares en fabricación de automóviles, en pantallas LED, en computación, en aviones, esto por el área de la industrialización. Pero los trabajadores de la UNAM, que durante más de 100 años han generado con su trabajo una casa que nos ha otorgado grandes orgullos a todos los mexicanos, con tantas y tantas personalidades ilustres que han surgido de ahí. Nada menos, y como muestra un botón, nuestra presidenta surgió de la universidad y es la presidenta, primer mujer y la más votada de este país históricamente. ¿Cómo pueden entender quienes hablan de productividad que este país, particularmente desde 1938, económicamente está sostenido por una empresa que se mueve a través de sus trabajadores, como es Petróleos Mexicanos? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando ante cualquier desastre de la naturaleza, la Comisión Federal de Electricidad en 2 o 3 días ya tiene resuelto lo que en muchos lugares no han resuelto? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando 500,000 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social traen en su espalda la responsabilidad social de más de 77 millones de derechohabientes y que durante la pandemia abrazaron a toda la población? ¿Cómo entender la falta de productividad cuando tenemos extraordinarios productos en el campo que son emanados precisamente de toda nuestra fuerza laboral? Yo les preguntaría, ¿falta productividad? Porque todo esto lo hacemos nosotros con el 10% de lo que ganan en otros países, o tal vez menos. Vamos en buen camino, tenemos mucha confianza, reiteramos nuestro aprecio a nuestro secretario del Trabajo, no solo el reconocimiento y la confianza, sino el aprecio por la gran capacidad que ha tenido para guiarnos, con nuestro amigo Luis Munguía, presidente de la CONASAMI. Y solamente les digo a todos ustedes, no hay un mejor trinomio más exitoso que aquel que puede formar una buena administración, una buena inversión y una buena producción. Gracias. Pues ahí tenemos esta información muy importante que se dio a conocer también el día de hoy en la mañanera. Y ahora sí pasemos rápidamente a los otros temas de interés, porque realmente esto se está poniendo muy bueno. Una de las preguntas que hace este periodista, que vamos a poner por acá, es muy importante, por eso vayamos directamente al grano y no demos mucha vuelta a los asuntos que a lo mejor ya sabemos y escuchamos. Buenos días, Presidenta. Gustavo García, de Comunicante MX y Alerta Multimedia. Preguntarle al representante del Consejo Coordinador Empresarial, siempre que ocurren estos incrementos al salario mínimo, evidentemente se ha sacado de la pobreza a millones de mexicanos. Sin embargo, también la clase media, principalmente profesionistas, que también son millones de profesionistas, se ha detectado que para ellos este poder adquisitivo, más que aumentar, incluso disminuye por estas diferenciales de que hoy en día el salario mínimo ya está alcanzando a estos sueldos de profesionistas. Específicamente en el sector empresarial, si hay también interés de los empresarios en también unirse a esta acción, para que estos salarios de profesionistas también puedan tener un beneficio y sobre todo un impacto positivo en su poder económico. ¿Quieres comentar algo y tú, Mara? Sí, comentarles, los beneficios del aumento salarial en el caso de los salarios mínimos tiene un efecto que no solamente es para los salarios más bajos, ahí es donde tiene mayor proporción de beneficios, pero también tiene digamos, una capacidad de empuje del resto de los salarios que están en las partes, digamos, más altas de la pirámide respecto a los salarios bajos, ¿no? Entonces, decirles en ese sentido, como también lo comentamos, es que ha habido un impulso
muy relevante desde el propio aumento del salario mínimo para el resto de los salarios así hacia adelante. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que es una política que, como también hemos mencionado en otras ocasiones, riega el sistema económico desde abajo, y eso también permita que pues desde el impulso desde abajo se pueda construir una economía más sólida en los próximos niveles de ingresos salariales. Entonces, digamos en ese sentido, en suma, que el aumento del salario mínimo también tiene un impulso sobre el resto de los salarios en todo el país, y eso también pues lo puede constatar seguramente tanto las y los trabajadores como el propio sector empresarial. Muchas gracias, secretario. Como segunda pregunta, presidente, aprovechando que está el general y presentaron este reporte de seguridad en carreteras, le quiero preguntar, no sé si el general o usted nos puedan comentar las acciones específicas que se están tomando en Tres Marías. Tres Marías ya se ha vuelto un grave problema de seguridad conforme avanza la tarde-noche. Incluso hay videos en redes sociales donde los mismos policías alertan a los automovilistas de no pararse, no detenerse en Tres Marías, que es un lugar típico para llegar a descansar o comer, ya sea para paseantes o los mismos transportistas. La semana pasada la popular chef Saji Telles fue secuestrada mientras hacía una entrevista en vivo a esa altura de Tres Marías. Preguntarle qué acciones están tomando, se van a tomar para devolverle la confianza a los paseantes que vamos a Acapulco, que queremos visitar recorrer esa zona. Gracias, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sí, precisamente de conformidad con las instrucciones que nos ha girado la Presidenta de la República y en atención a los incidentes que se han presentado, en el tramo que menciona, precisamente se ha fortalecido la seguridad por parte de la Guardia Nacional de dos formas. Hay una área de la Guardia Nacional que se dedica exclusivamente al patrullaje sobre las vías de comunicación, que son el personal de carreteras. Estamos apoyando al personal de carreteras con puntos fijos, que van a contribuir de alguna manera a un rápido despliegue y la atención inmediata de cualquier incidente. Es decir, contamos en este momento con puntos o unidades móviles que realizan el patrullaje sobre el área, y aparte estamos adicionando puntos fijos que se van a incorporar precisamente al apoyo de cualquier incidente. Es en términos generales lo que está haciendo, independientemente del apoyo con el que tradicionalmente se cuenta de nuestros helicópteros que están en base, listos para desplegar en cuanto se tenga conocimiento de un incidente, y los drones con que también contamos. Gracias, general. Y, presidenta, como última pregunta, esto tiene que ver con el tema, pero es un tema mediático que está ocurriendo en redes sociales y en donde se le ha etiquetado en miles de publicaciones, tanto en la red social X como en TikTok, y tiene que ver con un caso que está ocurriendo entre cuestionamientos de un popular youtuber llamado Mr. Doctor contra la grafóloga Marifer Centeno. Ella comenta, ha trabajado en la Fiscalía, ha dado sus servicios también de grafología para la Fiscalía, pero aquí, en este caso en específico, presidenta, le quiero preguntar, porque hay acusaciones entre ambas partes, de un lado por violencia y discriminación, pero también en redes sociales está revelando una trama de posible influyentismo, posible corrupción de jueces, incluso periodistas de espectáculos ya han intervenido y han comentado que Marifer Centeno tiene amigos con todos los jueces y que Mr. Doctor tiene que pagar 64 millones de pesos. Este caso en específico, presidenta, yo le quiero preguntar desde el gobierno federal su opinión referente a la grafología y la grafoscopía, si son herramientas que se están utilizando en el gobierno federal, en las fiscalías, y sobre todo de este caso en especial, si le enteraron, porque reitero, se ha vuelto mediático en redes sociales, le han pedido su opinión y su intervención. Interesante, yo no lo sabía, hay que escuchar. Yo creo que tendría que contestar la Fiscalía para ver en qué magnitud se utiliza la experiencia de grafólogos para poder identificar sobre todo fraudes. Más allá del comportamiento de una persona a partir de la manera en que escribe, en todo caso se utilizan principalmente para identificar si hay una firma falsa o algún fraude relacionado con esto. Si se utiliza para otra cosa, pues habría que preguntarle a la Fiscalía si es que utilizan estos mecanismos. Y sobre el caso, pues investigamos para poder dar una opinión.
Gracias, presidenta. Gustavo Morales, de BCT News en Baja California. El día de ayer hubo un decomiso importante en el estado de Sinaloa, más de 1 tonelada de fentanilo, con un valor aproximado de $400 millones o más. Y mi pregunta es, estas acciones que está realizando el Gabinete de Seguridad en combate al crimen organizado, ¿pudieran tener algún efecto rebote en ciudades hermanas, hablando dentro de la célula del crimen, como lo puede ser Mexicali o Tijuana? ¿Qué acciones se están llevando a cabo para que no salga o no se prolongue más lo que pasa en Sinaloa en estas ciudades? Y su opinión también al respecto de este decomiso que se hizo el día de ayer. Sí. El día de ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trasladó a Sinaloa. Bueno, pasemos a los temas de la pensión, bienestar a adultos mayores, el de las madres trabajadoras y personas con discapacidad. Los incrementos, los aumentos que ustedes esperan para el 2025, realmente no creo que sea del 12%, al igual que el salario mínimo. Ojalá que sea por lo menos del 12%, porque se lo merecen, se lo han ganado. Pero recuerden que el salario mínimo lo libera no el gobierno de México. El gobierno de México obliga a los empresarios, a los negocios, a las pequeñas empresas a que paguen esa mínima cantidad, y no más, bueno, más sí, pero no menos de eso, ¿vale? Que paguen por lo menos el salario que acaban de marcar, un nuevo aumento. Pero es muy diferente a la pensión bienestar, porque ahora sí, ese dinero viene de lo que junta el gobierno de México, de todos los impuestos, de los decomisos. Bueno, ese dinero que se junta y que ahora sí ya le pertenece al gobierno de México y que es del pueblo de México, desde luego. Bueno, ese dinero lo tiene que repartir, ya sea en programas sociales, lo tiene que repartir en la construcción de obras, en arreglar carreteras, por ejemplo. Ese dinero pues es menos, ¿no? O al menos va a correr bajo la responsabilidad del gobierno de México, que es muy diferente al salario mínimo, porque el salario mínimo, pues ¿quién lo pone? Pues el dueño del negocio, que es muy diferente. Entonces, ¿qué sucede por aquí? Yo lo que estoy viendo, lo que estoy pensando es que el aumento a la pensión bienestar, si llega al 12%, un incremento del 12% sería un milagro. Se los digo, como un milagro. Porque estamos viendo que se crearon muchos nuevos programas. ¿Qué programas se crearon? Bueno, pensión a adultos mayores de 60 y 64 años, el de médico a tu casa, el programa Casa por Casa y las becas Ritas, entre otros proyectos que la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció. Y como se crearon esos programas, pues el presupuesto se reduce. Significa que el dinero pues ahora se tiene que distribuir entre otros más. Entonces, ¿qué significa? Significa que el incremento, el aumento, desde mi punto de vista, podría ser entre un 5% al 8% para mí. 5, 4, 6, 7, 8%. Si llega a un 12%, qué bueno. 25%, no señores, yo no lo veo posible un 25%. No es posible, porque ya estaría de 6,000 pasaría a 7,500, entonces ya sería un salario mínimo del 2024. Entonces también yo no lo veo tan posible, porque realmente estaría perjudicando pues la situación financiera del país. Pero ojo, eso no significa que no vaya a haber un incremento. Sí, de hecho por ahí andan anunciando que ya se sabe el aumento del programa pensión para las personas con discapacidad. Muchos hablan de 100 pesos únicamente, un incremento de 100 pesos a este programa, pero nada confirmado hasta el día de hoy. El de madres trabajadoras, este es un tema muy importante, porque desde 2023 me parece, no tuvieron incrementos en el 2023, no tuvieron incremento en 2024, pero ojo, estamos ahora gobernando por la presidenta Claudia, quien siempre se ha anunciado a favor de las mujeres, y qué bueno, es necesario, la verdad es muy importante. Pues yo pienso que las mujeres van a recibir un incremento incluso por arriba, ¿no? Un poquito más o cerca de los adultos mayores.
Entonces, todavía hay que seguir esperando este incremento. Probablemente para a mediados de este mes ya habrá información oficial. Por ahora ya tenemos estos dos nuevos montos del salario mínimo, uno para la parte norte y otro para los estados del sur y centro del país, quienes pues ya definieron de cuántos serán estos incrementos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Realmente esto va a beneficiar mucho? Si es así, déjalo en la caja de comentarios, pero sobre todo, deja tu respaldo, que se vea ese apoyo a la Cuarta Transformación, a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque realmente lo que se está sucediendo es un compromiso muy importante. Perdón, particularmente en Tijuana, presidenta, hemos visto que su gobierno ha enfocado ciertas cosas. Se va a hacer la Universidad Rosario Castellanos. Ayer la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, inició un censo en la colonia Valle Verde con atención a las causas, acompañada del alcalde de Tijuana y del delegado federal del Bienestar. Esto ha generado, y la coordinación, una disminución en los homicidios. Por eso mi pregunta era eso. Y ahora en política migratoria, con las amenazas que ha dado el presidente Donald Trump, el presidente electo Donald Trump, de las deportaciones masivas, se está generando una política de contención. ¿Y qué haría el municipio, el Estado y la Federación particularmente? Estamos trabajando en dos áreas, en tres, digamos. Una, nosotros siempre vamos a defender que las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, igual que contribuyan a la economía de México, y que cada trabajo que hacen, desde el trabajo en el campo, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas o son mexicanos nacidos en México o son de segunda generación de mexicanos que se fueron en otro momento. Es decir, no comería Estados Unidos si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos. De igual manera, desde los trabajadores del campo, que tienen una valía enorme y que además son trabajadores de primera, hasta los estudiantes de posgrado que se quedaron a vivir allá, que desarrollan patentes en los Estados Unidos. Eso siempre lo vamos a defender, siempre lo vamos a mantener y siempre vamos a insistir que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas. Ahora, respecto a las posibles deportaciones masivas, de todas maneras nosotros tenemos que tener, si es que se dan aún con el diálogo con Estados Unidos, dos elementos centrales. Una, el trabajo de nuestros consulados, que está trabajando el canciller, de hecho tiene una gira muy pronto para ver a distintos cónsules en Estados Unidos, para trabajar que todas las áreas de los consulados estén dedicadas a atender a nuestros compatriotas del otro lado de la frontera, y también prepararnos aquí, que también tenemos un plan que hemos estado trabajando. Quien lo coordina es la Secretaría de Gobernación. Vamos a hablar ya con los gobernadores de la frontera, porque si se llegan a dar estas deportaciones, nosotros tenemos que recibir bien a nuestros connacionales. Entonces, estamos trabajando en todas las áreas. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores. Ya lo va a presentar él, el fortalecimiento del trabajo de los consulados, desde la disminución de trámites, la digitalización, la atención personalizada, la atención más directa y también la parte jurídica de cómo le estamos fortaleciendo. A ver acá. Buenos días, señora presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es acerca
de la aprobación que tuvo la Cámara de Diputados de la Ley de Derechos. Aquí están incluyendo, bueno, ya no están dando la excepción para cobrarles a las personas que llegan por crucero $42. Este cobro, según han manifestado las líneas navieras que Royal Caribe, estas que controlan el 90% del mercado de cruceros, que se está encareciendo los puertos mexicanos de visita y pues que se está perdiendo lo más por lo menos. Este cobro de los $42 pues sería para el erario como $420 millones, pero ellos alegan que si, pues como se está